Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 17. Hoy simplemente vamos a hacer una pequeña introducción a este pasaje. No vamos a estudiarlo completamente en detalle, solo quiero hacer una pequeña introducción para poder dedicarnos durante el mes a estudiar este pasaje. ¿Tienen todo ya? ¿El pasaje? Sí. Efesios 5, del 1 al 17, dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este día que usted nos da de vida. Gracias por permitirnos como iglesia reunirnos nuevamente esta mañana en torno de su persona para reconocer quién es usted, lo que usted ha hecho por nuestras vidas, para poder tener un tiempo de poder cantar, de poder adorar por medio de nuestras voces, pero también poder adorar por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y ahora, Señor, también para poder tener un tiempo en torno a su palabra, para escuchar su voz, para atender a lo que usted nos quiere decir, nos quiere enseñar, y de esta manera también poder avanzar, crecer, Señor, en nuestra comunión los unos con los otros, pero también en nuestra comunión con usted. Señor, ahora abrimos su palabra y le pedimos que usted abra nuestro corazón. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, haciendo un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, podemos decir que esta carta se divide en dos grandes secciones. ¿Recuerda eso? Una sección muy doctrinal y una sección más práctica. Dijimos que la carta, si bien tiene 6 capítulos, está dividida en dos grandes secciones. La parte doctrinal, capítulo 1 al capítulo 3. ¿Se acuerda? Capítulo 1, el apóstol Pablo nos enseña cuáles son las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales. Bendiciones que provienen o proceden de Dios el Padre, Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo. Capítulo 2, Él nos enseña lo que éramos antes. Como antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio, ¿qué cosa? Eso. ¿Qué nos dio? Si estábamos muertos, ¿qué nos da? Vida. Vida. Mire, hermano, si usted sabe lo que es, dígalo fuerte. ¿Ya? Por favor.
Usted sabe lo que es, dígalo fuerte. Capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo Dios junta y nos enseña acerca de un misterio que está escondido en el pasado y cómo Dios junta a dos pueblos que parecían enemigos, estar enemistados entre sí, que eran irreconciliables, pero sin embargo Dios milagrosamente derriba la pared intermedia que los separa para juntarlos a los dos en un solo cuerpo, en una sola familia, en un solo pueblo, llamado ¿cómo? La iglesia. ¿Se acuerda? Y la iglesia es la unión de todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que somos en la persona de Jesucristo. Doctrina, eso es doctrina básica, elemental. Ahora, ¿por qué es necesario entender esto? Porque cuando usted sabe lo que es, entonces usted puede actuar más confiado, usted puede actuar más seguro, pero también puede actuar más restringido. ¿Restringido a qué? A lo que es, sino a lo que no es. Si yo no sé lo que soy, había un dicho entre los marineros en la antigüedad que decía: si usted no sabe a qué puerto se dirige, todos los vientos le son favorables. ¿Por qué? Porque todos los vientos lo van a hacer avanzar, no importa a dónde usted vaya. Pero cuando usted sabe a dónde se dirige, entonces usted tiene que saber alzar las velas con el viento que le va a ayudar a llegar a ese puerto. Bueno, cuando usted no sabe lo que es, entonces su conducta para usted podría ser normal, natural, lo que está sucediendo. Mire, para nosotros, la gente de mi generación y de mi generación para arriba, hay ciertas cosas que no son normales, no son naturales. Venía pensando hace un rato atrás, veníamos pasando por detrás del templo votivo, venía pensando en el Papa. Me acuerdo que años atrás un humorista hizo mención al Papa en un chiste. Hizo mención, no se rió de él, hizo mención. Y lo sacaron del aire, lo censuraron. Hoy día los humoristas no solamente hacen mención, se ríen descaradamente, se burlan. Y no se burlan solo del Papa, se burlan descaradamente de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y no son censurados. Cuando yo era más joven, más pequeño, cuando era pequeño, había un personaje en la televisión que todos creían que era homosexual, todos sabían que era homosexual, pero nunca se asumió como tal. Vamos a remate, tiene mi nombre. Gonzalo Cáceres. Todos sabíamos que era homosexual, nunca se asumió abiertamente. Y la gente lo miraba con simpatía, pero la gran mayoría lo miraba con rechazo. Hoy día usted prende el televisor y en cualquier canal donde haya un panel de más de 3 personas, por lo menos hay un homosexual asumido. Y eso es natural, eso es normal. ¿Sabe cuál es el peligro de eso? Que las generaciones que están naciendo, las generaciones que están creciendo, van a empezar a observar y van a empezar a ver eso como algo normal, natural. Cuando usted no sabe quién es en la persona de Jesucristo, su conducta o cualquier conducta que le rodea podría ser la correcta. Pero cuando usted sabe quién es en la persona de Jesucristo, entonces su conducta se debe ajustar ¿a qué cosa? El principio bíblico, a la enseñanza de Jesucristo. No existen los cristianos a su manera. Sí, yo soy cristiano, pero a mi manera. No existen los cristianos a su manera.
Esas personas no son cristianos, son humanistas tratando de vivir con una moral, entre comillas, aceptable. Un verdadero cristiano sigue a Cristo, por lo tanto, sigue sus enseñanzas. Y no justifica su pecado, no moldea su pecado, no adapta su pecado para sentirse de mejor manera, ¿no? Voy a seguir mejor. No voy a... Capítulo 4. Comienza la segunda sección de esta carta, ¿no? La sección práctica. Y comienza con un ruego del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, en la condición en que estoy, preso, ¿no es cierto?, en el Señor os ruego, ¿qué cosa? Que andéis como es digno, ¿no es cierto? Y dijimos que andar tiene que ver con conducta, andar tiene que ver con el proceso de la vida cristiana donde uno vive los principios cristianos que supuestamente lo rigen a uno. ¿Por qué andar? Porque la vida cristiana es un constante avanzar en la fe, no es un quedarse estático en un punto. Yo me protejo, me quedo estático en este punto para no pecar. Cuando usted hace eso, cuando usted se queda estático en un punto para no pecar, lo que hace es dejar de crecer. Y cuando deja de crecer, entonces no madura. Cuando usted no madura, entonces el carácter de Cristo no se forma en usted. Os ruego que andéis como es digno. Y dijimos que digno ahí tenía que ver con un equilibrio entre lo que soy en Cristo y lo que soy y lo que voy a hacer o lo que soy delante de los hombres, delante de las personas que me observan. ¿Se acuerda que dijimos que el pastor Warren Wiersbe decía que existe un hermoso equilibrio en las cartas paulinas entre el ser y el deber? Bueno, acá está bien reflejado, en esta carta está bien reflejado. Está tan bien reflejado que yo no sé si esto fue intencional o no, pero cuando lo dividieron en capítulos, dejaron 3 capítulos para la doctrina y 3 capítulos para la práctica. Ahora, el andar digno, dijimos que tiene ciertas características, no sé si lo recuerda, pero dijimos que el andar digno era un andar humilde, era un andar manso, era un andar paciente y era un andar en amor, donde todos buscábamos la unidad en aquellas cosas que nos son comunes, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Crecer en un andar digno en unidad, pero también un andar digno que se fortalece a partir de la práctica de aquellas cosas que nos diferencian, que son nuestros dones, donde cada miembro se ayuda mutuamente. ¿Se acuerda que avanzamos en eso? También dijimos que como creyente, nuestro andar digno tiene una característica: debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos en nuestro espíritu y debemos vestirnos del nuevo hombre. Hablamos de lo que era la vida pasada, la vida vieja, las características, qué son las cosas que debemos dejar de hacer y qué son las cosas que debemos hacer. Y la semana pasada Maximilian terminó este pasaje o este capítulo y él habló, aunque yo no he escuchado el mensaje, supongo que habló de eso, de cómo como creyentes no debemos nunca entristecer al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, con el cual nosotros hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Capítulo 5. Capítulo 5 inicia con un pasaje, con un versículo bien particular. Sed pues, ¿qué cosa? Imitadores de Dios como hijos amados. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Qué es imitar? Alguien dijo algo, pero no sé qué fue. Hacer lo que hace otra persona, del otro. A hacer lo que hace otro, ¿cierto? ¿Conocemos imitadores? ¿Sí? Kramer, dice el hermano Luis, ¿cierto?
Quizá el imitador que más conocemos. Ahora es interesante porque generalmente los imitadores, bueno, un imitador se destaca por hacer lo que otro hace, pero integralmente, ¿no? Generalmente los imitadores que hoy día conocemos les reconocemos porque imitan ¿qué cosa? La voz. ¿Se acuerda que antiguamente hubo un humorista, no me acuerdo, se llamaba Luis, no era Luis Cornejo, que vino, Lucho Navarro, vino al Festival de Viña del Mar hace muchos años, yo estaba chico. ¿Qué característica tenía Lucho Navarro, hermano Luis? ¿Se acuerda? Imitaba sonidos. Él contaba toda una historia en base a sonidos. Sonido pajarito, sonido de tren, sonido de automóviles. Era impresionante. Impresionante. Y toda su rutina versaba en eso. Imitar sonidos. Kramer se destaca porque no solo imita las voces, sino porque con el tiempo han venido a caracterizarlo físicamente al personaje que está imitando. Bíblicamente, ¿qué será imitar? Bueno, bíblicamente imitar se puede traducir como seguir la conducta. Seguir la conducta. La palabra que se utiliza para imitador es mimetes. ¿Y por qué hago mención a la palabra? Solo para hacer notar lo siguiente. Mimetes proviene de la palabra mimo. ¿Se acuerdan lo que es un mimo? ¿Sí? ¿Ah? Alguien que no habla, ¿no es cierto? Pero que expresa por medio de su gestualidad ciertas cosas. En el centro hay un mimo que trabaja generalmente entre huérfanos y Estado, o al costado de la Plaza de Armas. Muy simpático el mimo de ver, muy desagradable de ser víctima de él. La verdad que cuando uno lo ve, yo cuando lo veía generalmente me quedaba mirando cómo él imitaba a la gente, pero por ningún motivo yo me iba a atrever a pasar por donde él estaba. Muy simpático de ver, muy desagradable de sufrir. Mimo. Ahora, de mimetes y de mimo proviene otra palabra, mímica. ¿Qué es la mímica? El Leo siempre trae juegos de mímica a la reunión de jóvenes mayores. ¿No es cierto? Expresarse con movimientos. Mire, déjeme decirle lo que dice un diccionario. ¿Cómo define un diccionario la palabra mímica? Dice que es el arte y técnica de imitar o representar acciones. Es el arte o técnica de imitar o representar acciones. Déjeme mostrarle una fotografía que tuve ocasión de ver de un amigo hace un tiempo atrás, que me llamó muchísimo la atención. No sé si usted sabe quién es, mirándolo de espalda. ¿Sabe que esa fotografía, yo pregunté, y esa fotografía fue casual, no fue preparada? No es que al niño le dijeron algo que está haciendo tu papá. Esa fotografía corresponde al pastor Cristian Ormeño y ese es su hijo Santiago. Me sorprendí más aún buscando esta fotografía ayer al ver otra fotografía de Cristian a la misma edad de Santiago y pusieron las dos fotos en paralelo. Son iguales, solo que Cristian tenía el pelo un poco más largo nada más, pero la cara es idéntica. Ahora, los rasgos físicos son propios, son naturales que se repitan, que se reiteren de un padre a un hijo. Eso es normal. Pero este tipo de cosas no son normales. ¿Sabe de qué habla esa imagen? ¿De qué?
Está imitando al papá, sí. Pero ¿de qué habla esa imagen? Porque les dije, no es una fotografía preparada, fue una fotografía natural. No le dijeron al niño camina como el papá, o ponte las manos como el papá, no. Simplemente los dos iban caminando y los dos iban caminando de esa forma. ¿Sabe de qué habla eso, no? Eso habla de amor, pero también habla de admiración. Y sabe que esta fotografía creo que grafica muy bien el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores ¿de quién? ¿Cómo qué? Como hijos amados. Yo sé claramente que Santiago, el niño, es un hijo amado por su padre. Tremendamente amado por su padre. Santiago nació creo que como 15 años después que nacieron las hijas mayores de Cristian, las gemelas. Fue un niño, no sé si esperado, pero cuando se recibió tremendamente amado. Tremendamente amado. Y creo que eso grafica, por eso digo que creo que esta imagen grafica muy bien lo que dice o expresa el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados de Él. ¿Qué significa que seamos hijos amados de Dios? ¿Significa que somos hijos regalones? Muchas veces escuché la expresión, Dios me ama tanto, si me siento hasta un regalón de Dios. Y como soy un regalón de Dios, hago lo que quiero. Me comporto como quiero, actúo como quiero, peco cuando quiero, como quiero. Total, como soy un regalón de Dios, Dios no me va a hacer nada. ¿Eso es verdad? Dios dice que a todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina, lo castiga. ¿Por qué? Porque Dios es malo. Porque Dios es tirano. Porque Dios le ama. Porque a todo aquel que queda sin la disciplina de Dios no es hijo. ¿Qué es lo que es? Un bastardo. Y aprovechemos lo mejor para que gustemos y participemos de su santidad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Ahora es interesante porque en el pasaje, en este texto que leímos desde el 1 al 17, el apóstol Pablo va a mencionar al menos 3 cosas que nosotros debemos imitar de Dios. 3 cosas que Dios es y por lo tanto nosotros también debemos serlo y por lo tanto nosotros también debemos imitar a Dios con estas 3 cosas. Ahora, déjeme decirle algo. Pastor John MacArthur dice lo siguiente: el creyente no tiene un mayor propósito en la vida que imitar a su Señor. Nosotros como creyentes no tenemos un propósito más alto en esta vida que imitar a nuestro Señor. No, que mi realización personal máxima fue titularme con el título de no sé qué. Que mi realización personal máxima fue ser madre. Perdóneme hermana, perdóneme hermano, eso es importante en su vida, yo no lo menosprecio. Ser mamá es tremendamente lindo, ser papá es tremendamente lindo. Poder llegar al fin de una carrera y obtener el título profesional que tanto anhelamos por esa carrera es tremendamente importante. Pero no es más importante que ser como Dios.
o que la gente pueda reconocer en usted que en usted se ha formado el carácter de Cristo. No es más importante que eso. Dios dice en su palabra, 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, sed santos, ¿por qué? Sed santos porque yo soy santo. ¿Sabe lo que está diciendo él ahí o no? En otras palabras, imiten mi santidad. Imiten mi santidad. Ser santos o crecer en santificación es imitar a Cristo en toda su forma de vivir como hombre. Yo no creo que Dios quiera que nosotros imitemos a Dios en su forma de ser como Dios, sino que yo creo que Él quiere que nosotros imitemos a Cristo en su forma de vivir como hombre. Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de cómo vivir nuestra vida en santidad, de cómo soportar situaciones difíciles, incluso la tentación. Él nos dejó ejemplo. Y creo que nuestra labor, nuestro deber como hombres, como creyentes, es crecer en santificación en la medida que crecemos en santidad, crecemos imitando la forma de vivir de Cristo como hombre. Pero crecer en santificación también es el proceso por el cual la imagen de Cristo se forma en nosotros. No sé si recuerda el texto de Romanos capítulo 8, verso 29. Mire, véalo conmigo por favor, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Crecer en santificación es llegar a un punto en el cual la imagen de Cristo se forma en nosotros, de manera tal que nosotros le podemos imitar. Les decía que en este pasaje del verso 1 al verso 17 aparecen al menos 3 cosas que no vamos a detallar hoy día, sino que las vamos a presentar solamente, pero 3 cosas en las cuales nosotros necesitamos imitar a Dios, imitar su conducta, ser como Él es. Mire, lo primero, verso 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que debemos hacer nosotros para imitar a Dios es andar ¿en qué? En amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nosotros debemos andar en amor porque Dios es amor. Y nosotros debemos imitar a Dios. Dios es amor. Ahora, usted sabe que en teología propia, que es el estudio de la doctrina de Dios, se enseñan atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son cualidades, características morales de Dios que solo le pertenecen a Él y que no son compartidas con nadie. Nadie más las tiene, solo Dios. Dios es justo, ¿sí o no? Es justicia, ¿sí o no? ¿Nosotros somos justos? No. Dios es eterno, ¿nosotros somos eternos? No, porque nosotros tenemos principio, no tenemos fin. Dios no tiene principio ni fin. Dios es omnipresente, ¿nosotros lo somos? A mí a veces me gustaría hacerlo, pero no lo soy. Dios es omnisciente, ¿nosotros lo somos? Dios es omnipotente, ¿lo somos? Aunque a veces pareciera que creemos que somos omnipotentes, pero no lo somos. Dios sí. Esos son atributos incomunicables, que nosotros podemos conocerlos, pero nunca los vamos a poder tener y los vamos a poder practicar. Pero hay atributos de Dios que son comunicables. Por ejemplo, la santidad de Dios. ¿Es un atributo comunicable o incomunicable?
¿Qué piensa usted? Comunicable. Comunicable. ¿Por qué? Porque si no fue, quiero decirle esto, hermano, si no fuese un atributo comunicable, entonces Dios sería malo con nosotros. Porque ¿cómo nos exige ser santos si no podemos serlo? ¿Es comunicable el atributo? Sí, pues. Dios es amor. ¿Eso es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos hacerlo. Mire, nosotros debemos andar en amor porque Dios es amor. Así lo dice el 1 Juan capítulo 4, verso 8. Quiero mencionar un detalle en este punto. Es interesante, perdón, pero la epístola de 1 Juan, escrita por el apóstol Juan, fue escrita más o menos entre los años 90 y 95 después de Cristo. Casi 30 años después, o 25 años después de lo que se escribió la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. No sé si usted sabía, pero se cree, la tradición nos enseña que el apóstol Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, es muy probable que Juan, cuando escribió su epístola, ya había leído varias veces la carta de Pablo a los Efesios. Y es interesante ver los paralelismos que existen entre la carta de 1 Juan y la carta de Pablo a los Efesios. Nosotros debemos andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y de dónde sacamos nosotros que Dios es amor? La Biblia lo dice, ¿no es cierto? ¿Dónde? No sabemos, ¿no? 1 Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Y nosotros debemos andar en amor, imitando a Dios como hijos amados, porque Dios es amor. ¿Es natural para nosotros amar a la gente? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Primero sé, aquí porque nos amaran nosotros. Ya. ¿Pero qué pasa con un no creyente? Como hombres, ¿es natural amar a la gente? ¿A quién amamos? Como hombres. A los que nos aman. A los que nos aman. Nosotros amamos a los que nos aman. Nosotros amamos a aquellos que nos sirven. Amamos a aquellos con los cuales tenemos afinidad. Amamos a aquellos con los cuales tenemos cercanía. ¿Amamos a todos? ¿Dios nos ama así? ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiese amado primero, nosotros no amaríamos a Dios. No amaríamos a Dios. Nicolás, en tu matrimonio yo mencioné 3 tipos de amor, o 3 palabras que se utilizan para describir el amor en el griego. ¿Cuáles eran? Varón. Yo sabía que estabas durmiendo. Todavía no veo nada de eso. Yo sabía que estabas durmiendo, estabas con la vuelta de El labio. En el griego existen 3 palabras para definir la palabra amor. Una que es el amor sublime, el amor de Dios, que es ágape. Una que es el amor que sentimos filialmente el uno por el otro, que es fileo. Y una que es el amor íntimo de una pareja, el amor eros. En la Biblia no se menciona el amor eros en ninguna parte. Solo se mencionan la palabra ágape y la palabra fileo. Y la palabra fileo tiene que ver con el amor filial o amor fraternal. Pero déjeme mencionarle un detalle interesante. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y note cómo se describe cuál es el carácter de los hombres en los últimos tiempos o en los días postreros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto ya es contrario al amarse el uno al otro, ¿no? Hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe cómo se llama eso? Ególatras. Hombres ególatras, que se aman a sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Conoce gente así? Yo conozco gente así. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sabe cómo se llama o cuál es la palabra que se usa para amadores de los deleites? Hedonismo. ¿Sabe lo que es el hedonismo? El amor de los placeres. Amar placeres sin límites. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos hombres evitan. Pero me llama la atención cómo inicia el verso 3. ¿Cómo inicia el verso 3? Sin afecto natural. Sin afecto natural. ¿Sabe lo que significa eso? Hombres que no aman de manera natural. ¿Usted recuerda el caso de Antares de la Luz? Sí. Quemaron una guaguita de Elías. La quemaron viva. ¿Por qué razón? Supuestamente era el anticristo, ¿no? ¿Quién era Antares de la Luz? Aparte de ser el líder de la secta. ¿Sabe usted quién era Antares de la Luz? ¿Qué relación tenía con la guaguita? Era el padre biológico. Yo me dice, ¿cómo es posible que un padre sea capaz de hacer eso? Entonces vamos echándole la culpa a la droga, vamos echándole la culpa a psicopatías, vamos echándole la culpa, se me olvidó ahora cómo se llama esta cosa, cuando alguien ve cosas que no son, vamos echándole la culpa a la esquizofrenia. No, eso se llama pecado. Pecado sin afecto natural. ¿Ha escuchado hablar de la ley Sofía? ¿Ha escuchado hablar de Sofía, la niñita que el viernes hubiese cumplido 2 años? Que fue torturada, fue violada, fue asesinada, supuestamente por su padrastro. Tristemente se ha llegado a la conclusión, o se ha llegado a conocer que en realidad no era su padrastro, era su padre biológico. Que para esconder la tortura, para esconder la violación, la asesinó. Y lo más triste de todo, ¿sabe qué es? Que su mamá sabía, y no solo sabía, sino que llegó con el cuerpo de la niña al hospital, tratando de esconder todo lo que estaba sucediendo para que su padrastro o su papá no fuese acusado y no fuese encarcelado. ¿Sabe cómo se llama eso, no? Falta de afecto natural. Falta de afecto natural. Los postreros días serán tiempos peligrosos. Pero
quiero decirle algo, no se equivoque, los postreros días no son los últimos días. Los postreros días, según la Biblia, son todos los días desde la ascensión de Cristo en Hechos capítulo 1 en adelante. De ahí para adelante son los postreros días. Y son tiempos peligrosos. Son días peligrosos. Y Dios dice algo interesante en su palabra. A este tipo de hombres, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Evitarlos. Pero este tipo de hombres son atractivos. Este tipo de hombres, hasta que no revelan su carácter real, hasta que no revelan su conducta verdadera, se muestran como hombres atractivos, como hombres atrayentes. La palabra de Dios dice algo: a estos hombres evita. No imite su conducta. ¿A quién debemos imitar? Según el pasaje que estamos leyendo, ¿a quién debemos imitar? A Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Debemos andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No solamente debemos andar en amor porque Dios es amor. Mire conmigo, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar, hermano? Como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. ¿Por qué razón debemos andar como hijos de luz? Debemos andar en amor porque Dios es amor. Debemos andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Vea conmigo 1 Juan capítulo 1 verso 5. ¿Se acuerda que le dije que 1 Juan era una carta que tenía muchos paralelismos con la epístola de Efesios? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Por qué debemos andar como hijos de luz? Porque Dios es luz. Y algo más. ¿Qué es lo que no hay en Él? Tinieblas. No hay en Él tinieblas. Quiero hacerle notar algo, hermano. Cada vez que en la Biblia se menciona la palabra tiniebla, tiene que ver con un aspecto negativo, no con un aspecto positivo. Nunca las tinieblas tienen que ver con aspectos positivos. Nunca las tinieblas tienen que ver con características o atributos morales correctos que agraden a Dios. Siempre tienen que ver con cosas ocultas, cosas que se hacen a escondidas. Y usted no hace cosas que le honren a escondidas. Probablemente hay una sola cosa que nosotros debiésemos hacer a escondidas, según la Biblia: hacer el bien, ¿no? Sin que nadie sepa. Usted y el Señor nomás. Debiese ser así. Porque tu Señor que ve en lo secreto, ¿qué es lo que hará contigo? Te recompensará en público. Dejémoslo. Mire, 1 Juan 1.5, como sigue el pasaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, es interesante cómo se repite la expresión o la idea, el concepto de andar, de avanzar, de crecer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? El
pasaje termina de una forma interesante. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, no está en nosotros. Hermanos, recuerde una cosa. No hay nada oculto que hagamos en tinieblas que no vaya a ser manifestado ni revelado por la luz de la palabra de Dios, por la luz de la persona de Dios. Eso es algo que a mí en lo particular me asusta. Eso es algo que a mí en lo particular me asusta. Porque si usted cree que yo nunca he hecho nada malo en oculto, usted está equivocado. Y si yo creo que usted nunca ha hecho nada en oculto, entonces yo estoy equivocado. Yo creo que todos nosotros hemos hecho algo en oculto que nos avergüenza y que no queremos decírselo a nadie. Pero nunca se olvide esto, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado por la luz de la palabra y de la persona de Dios. Eso a mí me asusta. Debemos imitar a Dios como hijos amados. Debemos andar en luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Debemos andar en amor porque Él es amor. Lo último, verso 15, capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos andar? Como sabios. ¿Sabe por qué? Y aquí es un poco más difícil de entenderlo o de asociarlo. Mire conmigo 1 Juan 5:6. ¿Qué es lo que dice ahí en 1 Juan capítulo 5, verso 6? Este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sabe por qué debemos andar como sabios? Porque Dios es verdad. Y nosotros necesitamos sabiamente conocer esa verdad. Dios es verdad. Y nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. Debemos andar en amor porque Dios es amor. Debemos andar en luz porque Dios es luz. Y debemos andar sabiamente porque Dios es verdad. Dios es verdad. Un andar sabio refleja la verdad de la persona de Dios. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdad. Un andar sabio aprovecha el tiempo. Mire el texto lo que dice. Dice que debemos mirar con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. La traducción más correcta de este pasaje debiese ser: debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días están bajo el control del malo o del maligno. Por eso que los días son malos. No porque el día en sí sea moral, bueno o malo, no. Tampoco tiene que ver con que los días son malos por el clima, factor climático. No. Los días son malos porque este mundo está controlado, bajo el control, bajo el dominio del maligno. Y eso hace que los días sean malos. Hay cosas, comenzamos hablando de eso al principio, hay cosas que se ven hoy día que hace 15 años atrás, 20 años atrás, no se veían. Hay cosas que suceden hoy día que hace 15 o 20 años atrás no pasaban. Y eso tiene que ver no con la evolución de los tiempos, sino con la involución de los días.
Las cosas no van avanzando hacia mejor. Las cosas van retrocediendo hacia peor. Un hijo de Dios que imita a Dios anda en amor porque Él es amor. Anda en luz porque Él es luz. Anda como sabio porque Él es verdad. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Puedes poner la imagen de nuevo, por favor? Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted a quién imita? Si nosotros fuésemos a hacer una encuesta a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y le preguntásemos, ¿usted a quién imita? ¿Qué nos responderían ellos? ¿Al cantante de moda? ¿Al jugador de fútbol de su equipo favorito? ¿A su papá, a su mamá? ¿A quién imita usted? ¿Imita a Dios? Recuerde, usted es un hijo amado, no un hijo regalón. No existen los hijos regalones de Dios. Lo que existen son los hijos amados. Y como hijos amados nosotros tenemos una responsabilidad: imitar a Dios. Vamos a orar y terminamos ya. Hermano Miguel, ¿nos dirige, por favor? Amante Dios y Padre Santo Celestial, le agradecemos infinitamente el haber estado en su consideración, alabando, glorificando y exaltando su santo nombre, y en este momento, Señor, el haber estado escuchando, Señor, su palabra. Y oramos, Señor, para que usted nos amanezca en nuestro corazón, y nos como hemos aprendido, para que cada día seamos, Señor, hijos de luz y andemos gratitud a Dios. Bendíganos, Señor, a los nerviosos festivales, y le damos gracias, Señor, por haber estado en su casa. Lo pedimos y lo rogamos todo en el Señor. Amén. Muchas gracias, hermano.